¿Cuál es la situación de derechos humanos en nuestra región actualmente? ¿En cuáles materias se puede hablar de mejorías y en cuáles de retroceso? Sí, muy buenas noches. Efectivamente, tenemos una región bastante compleja. En términos de mejorías, realmente vemos con esperanza, digamos, en algunos países, gobiernos que al menos en el discurso están planteando un discurso de combatir la desigualdad y ahí podemos señalar acá, por ejemplo, en Colombia, podemos señalar el caso también de Chile. Sin embargo, lo que más nos preocupa a las organizaciones que estamos acá reunidas son precisamente los retrocesos, ¿verdad? Retrocesos en términos de la militarización en muchos de los países, por ejemplo, en el caso de México, en el caso de El Salvador, países que han restringido los espacios de participación política, por supuesto el caso de Nicaragua, el caso de Venezuela, que son prácticamente gobiernos completamente cerrados, y cómo en términos estructurales tenemos una desigualdad que caracteriza a toda la región, y cómo esa desigualdad está afectando a grupos históricamente discriminados, como por ejemplo las mujeres, los pueblos indígenas, la población afrodescendiente. Encontramos además otra problemática muy seria, que es el fenómeno de las migraciones, ¿verdad? Cómo tenemos migraciones masivas, la mayoría hacia el norte, pero algunas, por ejemplo, en Centroamérica observamos migraciones, lo que llamamos hacia el sur, ¿verdad? Personas de Nicaragua, personas de El Salvador, de Honduras, migrando hacia Costa Rica y hacia Panamá. Entonces es un fenómeno que nos preocupa muchísimo. Y por otra parte, el crimen organizado, que es un fenómeno regional que prácticamente afecta a toda la región. Entonces, realmente eso, encontramos algunos países en los que en el discurso se pretende avanzar, por ejemplo, en términos de violencia de género, en términos de garantías de personas LGBTIQ+, pero en realidad hay problemas estructurales que todavía no se están abordando y que generan estos otros problemas que estoy señalando. En algunas naciones, ya usted lo estaba mencionando, los derechos humanos son violados por los gobiernos y por las autoridades responsables de defenderlos. ¿Quién puede entonces ser garante en estos territorios? Bueno, la verdad es que la garantía siempre la tienen los estados y esa es una preocupación. Existen sistemas internacionales de protección, por ejemplo, el sistema interamericano, el sistema de Naciones Unidas, pero realmente son sistemas que son débiles porque tienen que respetar la soberanía de los estados y aunque son sistemas que emanan recomendaciones que en muchos casos son vinculantes, nuevamente se regresa al estado y si los estados, los gobiernos no responden, pues simplemente estas recomendaciones se quedan en el papel. Corresponde en todo caso, pues en primer lugar a los estados garantizar los derechos humanos, pero también a la comunidad internacional, no solamente a través del uso, por ejemplo, del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, sino a los estados en los diálogos bilaterales que tienen entre ellos poner los temas de derechos humanos en la agenda, ¿verdad? Hay agendas bilaterales en términos económicos, pero en términos de derechos humanos mucho se deja de lado. Entonces sí, hay una responsabilidad primaria que no podemos evadir y son los gobiernos, pero la comunidad internacional, los organismos internacionales también tienen una responsabilidad.